resoluciones constitutivas y segundas se dan por aprobadas por no haber sido objeto de observaciones. El señor secretario va a dar lectura a la cuenta. Nos falta conectar un cablecito. No, ya. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Documentos enviados por la Biblioteca del Congreso Nacional en respuesta al oficio de esta comisión que le solicitó se remitieran las modificaciones que se han realizado en el decreto de ley número 321 de 1925 que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, detallando las normas vigentes al momento de concederse el beneficio de la libertad condicional al señor Hugo Bustamante Pérez en el año 2016 y en la actualidad, que están a disposición de la comisión en la página correspondiente. Bien, vamos a pedirle al secretario, para efectos de facilidad para los señores diputados integrantes de la comisión, que se puedan remitir vía el WhatsApp o correo electrónico. Y con eso satisfacemos la permanente demanda del diputado Alarcón, a quien siempre tenemos muy presente. Ofrezco la palabra sobre la cuenta o sobre temas varios. Diputado Prieto. Gracias, presidente. Sobre temas varios, presidente. Mire, bueno, las personas que no me conocen, quiero ser lo más transparente posible, con la objetividad que me ha caracterizado siempre y la independencia que así lo he demostrado, especialmente en la Comisión de Ética, cuando nosotros tenemos que evaluar a nuestros pares. ¿Por qué digo esto, presidente? Porque yo quiero formarme la convicción de dicha acusación por parte de los acusadores, escuchar a todos con la mayor objetividad e imparcialidad para poder tomar una decisión el día de mañana. Y a mí no me parece un poco, presidente, luego de haber escuchado al abogado Ferrá en el día de ayer, en la cual él manifestó que había sido o es abogado integrante, o sea, parte de ministro, digamos, de la Corte en cuestión, donde a mi juicio es un ex compañero o compañero de la acusada en este minuto. Entonces, yo por lo menos quería expresar mi opinión, presidente, y decirle que ojalá con la cantidad de abogados constitucionalistas tratáramos de evitar citar o que vinieran a contarnos ex compañeros o compañeros de trabajo de la jueza. Yo quiero tratar de ser lo más objetivo posible para poder tomar una decisión en conciencia. Y creo que esa objetividad en el día de ayer, la que yo espero, y la imparcialidad, ayer de verdad me sentí bastante incómodo, presidente. Quería hacer ese punto porque creo que es bueno para la comisión tratar especialmente, yo hablo en el caso personal, no soy abogado, pero sí tengo mi conciencia y mis actuaciones bastante claras de lo que debo hacer y lo que no debo hacer. Gracias, presidente. Gracias. Gracias, diputado Prieto. Solo hago dos prevenciones respecto a lo que usted comentó. En primer lugar, no existe un mecanismo para impugnar los nombres propuestos por los distintos miembros de una comisión que debe informar la acusación constitucional. Y en segundo lugar, ya más de fondo, es que si ese fuera el rasero, si ese fuera el criterio, tendríamos dificultades para invitar a muchos abogados constitucionalistas o penalistas porque o han sido o son abogados integrantes o litigan, y en cuyo caso pueden encontrarse en la posición de tener que verse sometidos a la resolución de esa ministra o la acusada en este caso, pero ahí hay un juicio de valoración que hacen los propios invitados respecto de si concurrir o no a la comisión. No son citaciones, son invitaciones. Y yo no creo que haya en ninguno de los que ha sido invitado o invitada ausencia de esa ponderación antes de aceptar la invitación que le formula esta comisión. No obstante eso, sin duda lo que usted ha señalado va a quedar consignado en el acta de la sesión. Diputado Alarcón, le ofrezco la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero darle la bienvenida a nuestra visita y agradecer a los que vinieron ayer porque hicieron lo posible para hacerse entender a las personas que pueden escuchar o los artistas como yo que no tienen un gran conocimiento
específico del derecho. Así que agradecido, y también les pido en lo posible no usar el lenguaje excesivamente técnico que nos van a perjudicar un poco el entendimiento. Gracias y bienvenido. Gracias, diputado Alarcón. Bienvenida, diputado Olivera. Bienvenido, diputado Asensio. Quiero agradecer también la presencia de nuestros invitados del día de hoy, los profesores Enrique Aldunate y Enrique Navarro, ambos abogados constitucionalistas, si no me equivoco. El profesor Navarro levanta las cejas, no sé si en la señal de afirmación o de ex ministro del Tribunal Constitucional, además don Enrique Navarro, efectivamente. ¿Está muy lejos el micrófono? Usted sabe, al diputado Longton desafortunadamente se le permitió el ingreso. El diputado Castro, bienvenido también. A la defensa, aquí representada por don Jaime Echeverry, Jaime Winter. Bueno, así como está Arturo Longton, aquí puede estar también don Javier Echeverry y a Dafne Guerra. Sí, correcto. Bueno, y por cierto, la secretaría que nos acompaña todos los días. Dicho esto, solo quería informar o pedir la comprensión de la comisión para recabar, para informar que el día lunes no podemos sesionar, tengo una dificultad personal, un compromiso previo, un foro con un ministro durante la mañana, y quería ver si había disposición de la comisión para que los convoque el día lunes en la tarde. ¿No hay inconveniente? Presidente, Diputado Castro. En mi caso, tengo comisión investigadora de la pandemia de 2 a 4:30. Si fuera de las 4:30 para adelante, no tendría problema. Ningún problema. ¿Hay alguna dificultad con eso? Bien, se agradece. Entonces vamos a ser convocados a las 4:30 del día lunes. Así se acuerdan. Bien, ¿hay algún tema varios que algún diputado, señor diputado, quisiera plantear? El diputado Longton. Es más fácil por el apellido, no hay confusión de ninguna especie, incluso en el diario oficial. Diputado Longton. Ya lo corrigieron, presidente, ¿eh? ¿Lo corrigieron? Para su tranquilidad, sí. Muy bien. Pero no le voy a avisar a mi hermano porque si no me va a pedir el regalo de cumpleaños. Márquele la publicación original. Sí. Oye, perdón, presidente. Era para definir porque ya tengo entendido que el jueves viene, el día de mañana, viene el ex fiscal penalista Ángel Valencia. Quería definir el viernes, porque habíamos acordado ayer que iba a asistir la expresidenta del Tribunal Constitucional y académica Marisol Peña. No sé si eso ya está definido en la tabla del viernes. Sí. Y también quería dejar a disposición de la comisión, presidente, un documento que recibí a propósito de una solicitud que hice hace algunos días respecto a los delitos por los cuales fueron condenados las personas que fueron liberadas el año 2016, tanto el primer semestre como el segundo semestre, así que se lo voy a hacer llegar al secretario. Gracias, diputado Longton. Una vez que usted se lo vaya al secretario, se lo remitiremos también por vía de WhatsApp, sin perjuicio de dejarlo subido en la web de la Cámara, a los diputados integrantes de la comisión. Respecto de la invitación a la profesora Marisol Peña, lamentablemente el viernes ya estamos con 4 invitados, pero sí puedo asegurarle, si usted logra gestionar su disposición, que el día lunes la podamos recibir. ¿Será factible que usted converse con ella sin perjuicio de la invitación formal de la comisión? Muy bien, y el lunes la recibimos entonces. Y ya queda prevista la profesora Marisol Peña para el día lunes. ¿Algún otro asunto varios? ¿No? Bien. El orden del día. Para efectos del orden del día, se ha invitado, por cierto, a los diputados y diputadas acusadores y al profesor titular de Derecho Constitucional, director del Departamento de Derecho Público de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, señor Enrique Navarro Beltrán, ex ministro del Tribunal Constitucional, y al profesor de Derecho Constitucional, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, doctor en Derecho de la Universidad del Sarre, de Alemania, al señor Eduardo Aldunate Lizano. Le agradecemos a ambos su disposición a participar y le ofrezco en primer lugar la palabra al profesor Enrique Navarro Beltrán. Profesor, tiene usted la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorable comisión. Agradezco la invitación que se me ha formulado para exponer sobre esta materia. Debo hacer 2 precisiones. En primer lugar, efectivamente, como ha señalado el presidente, en estos días, en general, en este último tiempo, han surgido muchos especialistas en materia constitucional. Yo solamente puedo hablar de lo que efectivamente he estudiado, que es el derecho constitucional en los últimos 35 años. Y desde esa perspectiva voy a hacer mi análisis.
y en relación a lo planteado por el honorable diputado Prieto, si no mal recuerdo, debo señalar que no conozco a la magistrada Donoso y no he litigado ante la Corte de Valparaíso. Porque estoy de acuerdo con él que me parece importante que exista la suficiente imparcialidad e independencia de quien concurre a exponer en la comisión. Analizo entonces el libelo presentado por parlamentarios, en donde en esencia se critica las resoluciones dictadas por la Comisión de Libertad por supuestamente haber transgredido el deber de imparcialidad en decisiones emitidas en el año 2016, y además se alude al incumplimiento del control de convencionalidad, esto es, de tratados internacionales, al no considerar violencia contra las víctimas. En definitiva, la presentación hace presente que se ha otorgado beneficios de libertad condicional, incumpliendo la normativa legal interna y dejando sin aplicación normas de carácter internacional. Como explicaré inmediatamente, en mi opinión se trata de una crítica más bien al razonamiento y a los fundamentos esgrimidos en una decisión judicial, aunque calificada como ente administrativo, pero en mi opinión está dentro de la ejecución de las sentencias. Debe recordarse que se trata de una decisión adoptada también por un órgano colegiado hace más de 4 años y que se trasladó expresamente la competencia desde un ente administrativo, como era el Ceremi de Justicia, a una comisión formada por jueces, precisamente asociado a la función de la ejecución de las sentencias, en este caso en materia penal. Tal como señalaré, el año 2019 se modificó y perfeccionó la normativa sobre otorgamiento de la libertad condicional, precisamente como consecuencia, además, de una acusación constitucional presentada el año 2018 contra 3 jueces de la Corte Suprema. Hago presente que fui invitado a esa comisión y por tanto voy a reiterar algunas de las cosas que hice presente en esa misma comisión. En primer lugar, en cuanto a las características que presenta la acusación constitucional, me parece un deber intelectual señalar lo siguiente, que de acuerdo a la doctrina, en los últimos 2 siglos en Chile, se habla más bien de acusación constitucional, más no de juicio político, en atención a que tenemos un régimen presidencial. El Senado, y en definitiva su decisión, actúa como jurado, por tanto se desempeña como un órgano que ejerce jurisdicción, y así expresamente lo ha señalado en 2 o 3 sentencias el propio Tribunal Constitucional. El ejercicio de la jurisdicción y en general de cualquier proceso debe efectuarse de manera justa y racional como lo exige la Constitución. El Tribunal Constitucional ha señalado que eso se hace aplicable a cualquier tipo de actuación como sería esta. La doctrina también ha resaltado la exigencia de un justo y racional proceso. Se trata, en definitiva, de un mecanismo de responsabilidad constitucional al imponer sanciones y emanación además del ius puniendi, tal como ha señalado la doctrina, es un mecanismo que debe emplearse como una última ratio, si no existen otras posibilidades. Las causales se encuentran expresamente tasadas, mencionadas, y en este caso concreto, respecto a los jueces de los tribunales superiores de justicia, la causal es notable abandono de deberes. Por lo mismo, en cuanto a sanción, su interpretación debe efectuarse en términos precisos y no amplios y extensivos. Entre los principios esenciales que se aplican también en materia sancionatoria se encuentra el principio de la proporcionalidad, lo que significa que debe aplicarse una sanción considerando los elementos de gravedad y abuso. ¿Qué significa el notable abandono de deberes? El artículo 52, número 2 de la Constitución Política de la República, faculta a la Cámara de Diputados para iniciar la tramitación de una acusación constitucional en contra de diversas autoridades, fundado en razones de abuso de poder. En el caso específico de los magistrados de los tribunales superiores de justicia, entre los cuales está un juez de Corte de Apelaciones, la causal es notable abandono de deberes. Esta es una causal que se remonta a la Constitución de 1833, que le otorgaba a la Cámara de Diputados la facultad de acusar ante el Senado cuando hallare por conveniente hacer efectiva la responsabilidad, decía, de los magistrados de los tribunales superiores de justicia por notable abandono de sus deberes.
No hay mayores antecedentes respecto al sentido de alcance en el origen de esta norma, aunque ellas emanaron del voto particular del comisionado y destacado jurista Mariano Egaña. La Constitución de 1925 mantuvo la similar disposición. El año 43 se incorporó incluso al Contralor General de la República como persona acusable. Ahora, ¿cuál es el alcance de esta causal de acuerdo a la doctrina? Jorge Uneus, en mi opinión, junto con Lastarria, los fundadores del derecho público chileno, profesor de Derecho Público de la Universidad de Chile, hizo presente que no compete al Senado juzgar acerca de la verdadera y genuina aplicación de las leyes que hagan los tribunales, porque ello afectaría la independencia judicial. Mario Bernasquina, profesor también de Derecho Constitucional de mediados del siglo XX y que falleciera prematuramente, hizo presente que el Senado no puede resolver o rever o revisar sentencias, lo que supondría invalidar competencias exclusivas de los tribunales de justicia. Alejandro Silva Acuñán, destacado jurista, uno de los más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Chile, hizo presente en sus obras que las circunstancias tenían que ser de suma gravedad, que demostraran por actos o omisiones una torcida intención y un inexplicable descuido o una sorprendente inaptitud con que se abandonan, se olvidan o se infringen los deberes inherentes a la función pública ejercida. Fernando Alessandri Rodríguez, gran procesalista, también profesor de la Universidad de Chile, hizo presente que en su obra que el notable abandono de deberes no se refiere a la forma en que fallan o resuelven los jueces, sino a un conjunto de deberes, obligaciones y prohibiciones que la ley le impone. En la comisión de estudio se planteó por algunos, el caso de Guzmán, por mencionar algunos de sus integrantes, que el alcance dado por la jurisprudencia a la expresión notable abandono de deberes impediría invadir lo que es propio de la función judicial, como también no habría factibilidad de pronunciarse sobre aciertos o desaciertos en la forma de llevar a cabo las labores de la autoridad judicial. Francisco Cumplido también hizo presente en una de sus obras que se debe tratar de una grave infracción administrativa, o sea, dejar en grado digno de atención o cuidado las obligaciones propias del cargo. No obstante, no basta, por tanto, una simple infracción. Se encuentran excluidos expresamente, incluso dice, los actos de carácter jurisdiccional. René Rivero, profesora también de Derecho Procesal y autora de un muy buen libro precisamente sobre acusación constitucional, publicado en la Editorial Jurídica, actual vicedecana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, habla de abuso de poder, que deben ser actos o omisiones de la facultad jurisdiccional realizados en forma impropia, indebida, injusta, excesiva o arbitraria, sin la debida racionalidad que debe impetrar en todo acto. Si nosotros revisamos, reitero, la historia de la norma constitucional, podemos ver que se hizo presente que el notable abandono de deberes supone una torcida administración de justicia, que pudiera en un instante haber llegado a transformar a la Corte en un organismo corrupto. El alcance dado por la jurisprudencia a la expresión notable abandono de deberes impide, se hizo presente, invadir lo que es privativo de la función judicial, como también no haría factible entrar a pronunciarse sobre el acierto o desacierto de la forma de llevar a cabo las labores de las autoridades que se trata. También se hizo presente en la comisión de estudios por Sergio Díaz que no puede interpretarse como notable abandono de deberes el tomar una resolución distinta a la que piense otro órgano, porque, como el Ejecutivo lo dijo, porque se terminaría con el sistema de independencia judicial. Eizaguirre, a la sazón presidente también de la Corte Suprema, consigna que la acusación no procede respecto de fundamentos y contenidos de las resoluciones. Ortúzar, presidente de la comisión, hizo presente también que sería de gran y extraordinaria gravedad que por encima de la Corte, en definitiva Corte Suprema, hubiera un organismo político llamado a juzgar si los tribunales fallan bien o mal y capacitado para acusarlos constitucionalmente si dictan un fallo que no es de su agrado. De manera que por ningún motivo la acusación podía extenderse hacia la forma como dictan sus sentencias o establecen su jurisprudencia. Lo mismo hizo presente el comisionado Bertelsen en cuanto a que los fundamentos y contenidos de las resoluciones no pueden ser revisados. En el informe final del anteproyecto se consignó que en el caso de los magistrados y a fin de afianzar la independencia en los tribunales de justicia y de evitar interpretaciones absurdas que se pretendieron en el pasado, el anteproyecto dispone que la acusación no puede extenderse por ningún motivo a la forma como dictan sus sentencias o resoluciones y establecen su jurisprudencia. ¿Qué observamos y revisamos los últimos 30 años desde el retorno a la democracia en acusaciones presentadas contra magistrados de los tribunales superiores de justicia?
en el caso más conocido que es invocado en la presentación, el caso Cereceda 1992-1993. La acusación, si bien iba dirigida contra miembros de la Cuarta Sala de la Corte Suprema, en definitiva se centró en el presidente, por un hecho objetivo de carácter inequívoco, incumplimiento de una obligación que se tradujo en no dictar sentencia dentro del plazo que establece el ordenamiento jurídico. O sea, se trataba de un incumplimiento de deberes objetivos. En mediados de los 90, en el caso Ortiz, Zurita, Navas y Álvarez, se declaró improcedente. Se hizo presente que los jueces son los únicos llamados a decidir, de acuerdo a su leal saber y entender, el genuino alcance de las disposiciones legales. La jurisdicción, en definitiva, es exclusiva de los tribunales. Más adelante, en el 97, en el caso Jordán, se hizo presente que debía tratarse de deberes notables y no la infracción ante la inobservancia de cualquier obligación y deber que pesa sobre un magistrado, o sea, hechos especialmente graves. En los 2000, en el caso Kokich, Ortiz y Rodríguez, se aludió a que el concepto se refería a deberes adjetivos y deberes sustantivos y que ajustar el comportamiento a la normativa constitucional no constituye una infracción a la causal, tiene que haber una sujeción a la normativa constitucional y legal. En el caso del 2018, ministros de la Sala Penal, el Pleno del Honorable Congreso desechó la presentación, estimándose que más bien se trataba de un cuestionamiento al mérito de las resoluciones judiciales. El propio Congreso Nacional, en un estudio comparado de la causal, hizo presente que la mayoría de las ocasiones en su aplicación de esta acusación se ha utilizado el concepto notable de abandono de deberes dado por Alejandro Silva Acuñar, que indica que se produce la causal cuando se producen circunstancias de suma gravedad que demuestran por actos o omisiones una torcida intención, un inexplicable descuido o una sorprendente ineptitud con que se abandona, olvida o infringe los deberes inherentes a la función pública ejercida. A pesar de utilizar este concepto, las comisiones han aclarado que ni la doctrina ni la práctica están en todo caso contestes al mismo. Y en general se ha planteado que el notable abandono de deberes entonces significa faltar en forma grave, reiterada, relevante a obligaciones y deberes adjetivos o formales, o sustantivos o de fondo, inherentes a las altas funciones públicas de los jueces de los tribunales superiores. Dentro de los límites que las comisiones han reconocido, se encuentra el que la Cámara de Diputados no puede arrogarse atribuciones para la revisión de fundamentos o contenidos de resoluciones judiciales, porque ello es facultad privativa de los tribunales, de acuerdo a lo que establece el artículo 76 de la Constitución. Obviamente, se ha sostenido que debe recurrirse a un análisis casuístico, caso a caso, ponderando en definitivo prudencialmente, con alto nivel de convicción o convencimiento, el mérito de la acusación. Durante la Constitución de 1925, también se conocieron presentaciones contra ministros de la Corte y tribunales superiores. Especialmente podemos destacar aquella presentada contra el Pleno de la Corte Suprema en 1933 y que fuera desechada. En ella, uno de los diputados, Carlos Esteves, jurista y destacado también profesor de Derecho Público, hizo presente que si fuera permitido a otras autoridades que no fueran los tribunales apreciar la forma como ellos han aplicado la ley, habríamos destruido por su base el primer fundamento que establece la Constitución como base de la organización del Poder Judicial, o sea, la independencia del mismo. Si el Congreso o el presidente concluye en cualquier momento entrar a ejercer funciones judiciales, violaría abiertamente la Constitución porque se le prohíbe en la forma más terminante y más precisa asegurar o afectar la independencia judicial. Otra acusación relevante fue presentada también contra la Corte Suprema en su pleno en 1967. Allí la comisión informante también dejó constancia que el notable abandono de deberes tiene un significado muy preciso. No tiene relación con la facultad de juzgar, que es una función inherente a la judicatura, sino a situaciones de orden material, económico, disciplinario o moral. Antonio Varas, ministro de Manuel Montt, que era senador en aquel tiempo, expuso qué deberes eran actos propios de los jueces que en atención a la naturaleza de ellos no podían ser sometidos a un juzgamiento porque se guían por la razón individual o criterio. Eleodoro Yáñez, gran parlamentario también liberal, sostuvo que en la comisión redactora, la comisión del 25, presidida por el presidente Alessandri, que procedía a la acusación en caso de actuaciones que no constituyan delito, como si se tratara de un juez que tenga, por ejemplo, pervertida su autoridad moral por causas independientes del ejercicio del cargo.
Esos son los antecedentes en una revisión rápida de la historia constitucional y de su aplicación práctica. Ahora, en cuanto a la normativa aplicada sobre la libertad condicional. Se trataba más bien, al momento de aplicar la decisión en el año 2016, de un derecho que no extingue la responsabilidad penal, sino que corresponde a una forma de cumplir la pena en libertad. La actual normativa, expresamente modificada, habla de un beneficio, en el cual se requiere expresamente que la persona al momento de postular demuestre avance en su reinserción social, el artículo 2. ¿Cuáles eran las exigencias para otorgarlo? El beneficio, de acuerdo al artículo 2. Se requería, primero, cumplir la mitad de la pena. Segundo, una conducta intachable. Hoy se exige tener una conducta muy buena, de acuerdo al régimen de calificación. En tercer lugar, haber aprendido un oficio, si hay talleres. Hoy se requiere la necesidad de contar expresamente con un informe psicosocial elaborado por Gendarmería. Y en cuarto lugar, haber asistido a la escuela del establecimiento y a las conferencias educativas, exigencia que hoy día fue eliminada. En la legislación vigente a la época en que se dictó la decisión, el derecho, como reitero, señalaba la norma, debía otorgarse. Hoy en día se habla de una postulación al beneficio. La actual normativa incorpora además nuevas exigencias en ciertos delitos más graves, por ejemplo, cumplir 2/3 de la pena, colaboración sustancial, que no se afecte la seguridad pública, a las víctimas, y si ha facilitado la ejecución de las resoluciones. Artículo 3 bis. En cuanto a la Comisión de la Libertad, este es un órgano colegiado asociado, en mi opinión, a la ejecución de una pena. Antes se le otorgaba un seremi, o sea, un funcionario administrativo de confianza del presidente de la República. Se requería de una resolución que hoy además exige ser fundada y en el cual conste el cumplimiento de los requisitos. Hoy día no se otorga el beneficio entonces a personas condenadas por homicidio. Esta comisión hoy día habría resuelto de manera diversa de acuerdo a los antecedentes. Y en cuanto al informe previo de Gendarmería, antes debía resolverse previo informe del jefe del establecimiento y hoy se requiere que se verifique el cumplimiento de los requisitos. Por tanto, el informe hoy día es vinculante. Esto es a partir del año 2019. El otorgamiento también de beneficios carcelarios no está prohibido por el derecho internacional. La costumbre internacional no consagra la prohibición de otorgar o entregar beneficios carcelarios a los delitos graves. Las fuentes convencionales ratificadas por Chile también en razón a los tratados internacionales, la Convención Interamericana y demás pactos internacionales tampoco lo prohíben. Y es posible señalar que, por tanto, otras fuentes utilizadas por el derecho internacional, el llamado soft law, digamos, tampoco excluye o elimina el otorgamiento de estos beneficios. El beneficio carcelario es parte, por tanto, del orden interno y no está excluido del régimen internacional. Una adecuada más ponderación de estos derechos y deberes a la luz del artículo 5 de la Constitución solo pueden conducir razonablemente a que estos beneficios no son inconstitucionales ni contrarios entonces al orden internacional. Tiene que resolverse razonablemente y eso además puede ser impugnado judicialmente. De hecho, han habido casos en que la propia Corte de Apelación o la Corte Suprema ha acogido recursos de protección. Y además, como hicimos presente, se trata de una norma que fue expresamente modificada el año 2019. Ahora, en cuanto a la libertad condicional, es imprescindible hacer presente lo siguiente, que constituye hoy día un beneficio, aunque hay dudas acerca de su naturaleza. Antes, como lo señalaba, se hacía presente que era un derecho. No implica en todo caso una reducción o disminución de la pena originalmente impuesta. El propio artículo 1 del decreto ley así lo establece. ¿Qué características presenta entonces esta libertad condicional? Se trata entonces de un beneficio, se funda en un criterio preventivo especial, constituye un sistema de cumplimiento alternativo y es de naturaleza, se ha discutido si es de naturaleza administrativo o jurídico. En mi opinión, está asociado al cumplimiento de la sentencia y se acerca a la función jurisdiccional de ejecutar lo resuelto por un tribunal. La libertad, reitero, condicional no extingue ni modifica la duración de la pena. Y eso lo ha señalado de manera evidentemente la doctrina. Se ha dicho que solo da la posibilidad de cumplir la pena en libertad, libertad que no es absoluta, sino limitada a las obligaciones que establece la ley. El Estado da su confianza a quien
está a punto de terminar su condena y quiere volver a ser parte de la sociedad. Así lo ha destacado la propia doctrina penal, en cuanto a que el beneficio no importa reducción, disminución de la pena. Enrique Curi recuerda que quien está en libertad condicional no ha cesado de cumplir su pena, solo significa que la cumple de una manera distinta. Eduardo Noboa, jurídicamente la libertad condicional no es una forma de reducir o acortar la condena o de remitir una parte de ella, la duración de ella se mantiene, pero en lugar de cumplirse recluido en un establecimiento se entiende cumplida estando fuera del mismo. También la doctrina comparada, por ejemplo, alemana, Hans Heinrich Jeschke, hace referencia a que la libertad condicional no implica una modificación de la pena, sino que es una medida penitenciaria. Del mismo modo, hay que hacer presente que su aplicación no importa, como decíamos, reducción de penas, es un beneficio que solo facultan que determinados condenados, en la medida que cumplen los requisitos legales, establecido el Decreto Ley 321 y sus modificaciones, pueden cumplir la pena con las exigencias allí señaladas. En suma, si se revisa, en mi opinión, el libelo presentado, la acusación, se observa que ésta se fundamenta especialmente en una crítica que se formula a la resolución dictada por la Comisión de Libertad, en la que se otorga beneficios a diversas personas, entre otros al señor Bustamante, cumpliendo la normativa legal interna y supuestamente dejando sin aplicación normas de carácter internacional. Se presenta una crítica, en definitiva, al razonamiento y a los fundamentos esgrimidos por la decisión de una comisión de jueces. La acusación constitucional, como señalamos, corresponde a un mecanismo contemplado en la Carta Fundamental que, dado su carácter sancionatorio, debe ser ejercido como una medida excepcional de última ratio en caso que se incurra y se acredite en situación de notable abandono de deberes, o sea, una grave infracción constitucional a sus obligaciones elementales. Tal como reconocido la doctrina constitucional, Silva, Bascuñán y otros, la concurrencia de circunstancias de suma gravedad deben demostrarse por actos u omisiones, una torcida intención, un explicable descuido o la sorprendente ineptitud con que se abandonan, olvidando o infringiendo deberes inherentes a la función pública ejercida. Se puede caracterizar esta institución como una acusación que tiene fundamento en la propia Constitución, en donde la Cámara y en definitiva el Senado actúa como órganos que ejercen jurisdicción, por tanto, en el marco de un debido proceso que debe contemplar también principios, entre otros la proporcionalidad. La doctrina uniformemente ha exigido que se trate de cumplimiento de deberes que no se vinculen con la facultad soberana de los tribunales de aplicar e interpretar la ley. También quedó así constancia en la historia fidedigna. Por lo mismo, como también se ha expresado, ello exige que se especificar y acreditar el deber incumplido y además debe haber una convicción demostrada por los antecedentes de la acusación de que los acusados incurrieron en el abandono de deberes con torcida intención o descuido manifiesto. En otras palabras, han faltado de forma grave, reiterada y relevante a obligaciones y deberes inherentes a las altas funciones públicas que la Constitución y las leyes han asignado a los magistrados de los tribunales superiores de justicia. Incluso, reitero, en el único caso acogido a partir del retorno a la democracia, en el caso Cereceda, del año 93, la causal fue haber dictado sentencia fuera de plazo. La jurisdicción es el poder deber que se radica exclusivamente en los tribunales para conocer y resolver por medio de un proceso y con efecto de cosa juzgada los conflictos de intereses de relevancia jurídica que se promueven en el orden temporal dentro del territorio de la República y en cuya jurisdicción les corresponde intervenir a los tribunales, según ha sentenciado el Tribunal Constitucional, siguiendo la doctrina procesal. En concordancia con lo anterior, el artículo 76 de la Constitución establece que ni el presidente de la República ni el Congreso pueden, en caso alguno, ejercer funciones judiciales, abocarse a causas pendientes, revisar los fundamentos de sus resoluciones o hacer revivir procesos fenecidos. Aquí, reitero, nos encontramos frente a un mecanismo de ejecución de resoluciones judiciales, sentencias penales. Como consecuencia de lo anterior, dentro de los límites que las propias comisiones formadas por las cámaras han reconocido dicha facultad, se encuentra el que dicho órgano no puede arrogarse atribuciones para la revisión de fundamentos o contenidos de resoluciones judiciales. Así lo ha sostenido la doctrina desde Jorge Unedos hacia adelante, digamos, en el derecho público, especialmente con motivo de la famosa acusación constitucional en 1860, ¿no es cierto?, contra el presidente Montt. Así las cosas, si se acusa a la ministra por haber interpretado de una cierta forma la ley nacional o internacional, la acusación supone, en mi opinión, un ejercicio excesivo de lo que otorga la prerrogativa constitucional. Y eso está vinculado con
el Estado de Derecho y la separación de poderes. Es a los jueces a quienes les corresponde interpretar el derecho y al Congreso Nacional le está vedado revisar los fundamentos de las sentencias. Hago presente una vez más que en el debate de la aprobación de esta norma constitucional se dijo constancia que sería muy grave que por encima de los tribunales existiera un órgano político llamado a juzgar si los tribunales fallan bien o mal de acuerdo al contenido de su sentencia. Por lo demás, reitero, desde el ámbito internacional también ha quedado precisado que no hay prohibición internacional en ninguna de las convenciones y tratados internacionales que impida el otorgamiento de determinados beneficios de acuerdo a la legislación normativa interna, que es de acuerdo al control de compatibilidad. En el ámbito interno, el juez está obligado a aplicar la normativa, el Decreto Ley 321 del 25, que precisamente obligó a su vez y modificó los criterios del año 2019. Tampoco, como hemos dicho, importa un mecanismo de reducción de la pena. En el caso, en mi opinión, no puede existir, en principio, notable abandono de deberes desde que no se ha infringido una norma constitucional, legal ni internacional, y lo anterior se ratifica por la modificación de la normativa. En definitiva, la ministra y los jueces que estuvieron incorporados en la comisión, obviamente el único superior, ministro del Tribunal Superior es la presidenta de esa comisión, en mi opinión, actuaron en el ámbito de una decisión asociada a la tercera etapa de cumplimiento de las sentencias y se ajustaron a la normativa vigente a la época. No podían, por tanto, y no puede, en mi opinión, juzgarse la actuación de los mismos a la luz de la actual normativa modificada por la Ley 21.124 del 2019 y tampoco de los lamentables hechos y terribles hechos que pudimos constatar con posterioridad y que ocasionaron la muerte de una menor. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, profesor Navarro. Muy ilustrativa su exposición. Le agradeceríamos si pudiese quedarse para una ronda de preguntas luego de la intervención del profesor Aldunate. Perfecto. Muy bien. Muchas gracias. Profesor Aldunate, le ofrezco la palabra. Muchas gracias también por su presencia en esta comisión. Después las preguntas, presidente. Presidente, después las preguntas a ambos invitados. Sí, diputado Castro, después las preguntas. Muy bien. Profesor Aldunate. Presidente. Diputado Longton. Sí, perdón, presidente. Reiterar la consulta que hizo el diputado, perdón, el punto que marcó el diputado Prieto al comienzo de la comisión respecto a el conocimiento, la relación laboral o personal respecto a la acusada en relación a los invitados. El profesor recién Enrique Navarro manifestó que no la conocía, que no tenía ningún tipo de relación con ella. Me gustaría si el profesor Aldunate también nos podría aseverar lo mismo, presidente, para garantizar la imparcialidad y objetividad, obviamente, de las intervenciones de los especialistas. Eso, presidente. Gracias, diputado Lonto. Profesor Aldunate, le ofrezco la palabra. Sí. Buenos días, presidente. Gracias. No era necesario que el diputado Longton me recordara el punto. Claramente voy a poner en antecedentes de la comisión todos los hechos pertinentes y se podrán formar ustedes su opinión. Efectivamente, antes de que la pandemia lo hiciera imposible, integré como abogado integrante de la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Integré en 2 oportunidades con la ministra Donoso, y eso implica que tuvimos la oportunidad de compartir aproximadamente 15 minutos antes de cada audiencia en la parte del despeje de tabla. O sea, nos reuníamos a las 8:45 para iniciar las audiencias a las 9, y una vez terminadas las audiencias, obviamente que no había ninguna reunión posterior, salvo la verificación de la firma, ¿no es cierto?, por los expedientes, por los instrumentos electrónicos que existen. Entonces, si el diputado Prieto o el diputado Longton consideran que en esas 2 oportunidades en que estuvimos reunidos 15 minutos viendo temas de trabajo, se constituye una relación que pudiera ser calificada de compañeros de trabajo o afectar mi imparcialidad, de tal manera que yo estuviera dispuesto a inclinar mi juicio profesional después de más de 30 años de carrera docente y de estudios en el extranjero por una circunstancia de ese tipo, claro, obviamente yo diría que estoy afectado
por esa falta de imparcialidad. Ahora, lo que yo les diría tanto a los diputados Longton como Prieto es que cuando uno ejerce una función pública, uno no considera que va a un club de amigos. Yo no conocía, salvo porque en algún momento fue exalumna de la Universidad Católica de Valparaíso, a la ministra Donoso. Alguna vez la vi en un curso en el tiempo en que me tocó servir como director de la Academia Judicial, y seguramente intercambiamos palabras de cortesía en algún café de pausa. Y a eso se limita mi conocimiento de la ministra Donoso. Nunca la he visitado, nunca me ha visitado, nunca hemos intercambiado ningún tipo de comunicación ajena a nuestra relación laboral, y como digo, eso en el marco de esos 15 o 20 minutos en 2 oportunidades antes de la audiencia. Por lo tanto, yo tendría personalmente que declarar que no tengo ninguna sensación de conciencia, de ningún tipo de compromiso, ni podría calificar objetivamente que nosotros tuviéramos alguna causal de recusación, de relación que pudiera dar ni siquiera a la más leve de las recusaciones cuando se trata de imparcialidad. O sea, en los más exigentes estándares de imparcialidad judicial no me hallo en el caso. Para la tranquilidad de ustedes, obviamente que la comisión es soberana para decidir como quiera, pero a eso se remite mi conocimiento previo de la ministra Donoso o mi interacción con ella. Señor presidente, puesto que se ha planteado aquí la falta de parcialidad que yo podría tener, yo le pediría quizás que la comisión se pronuncie para no emitir una opinión que pudiera posteriormente ser acusada de viciada. Presidente, pido la palabra. Un momento, diputado Castro. Gracias, profesor Aldunate. Primero hay un formalismo que es bueno seguir, y es que para referirse a los diputados hay que hacerlo a través del presidente. Y en segundo lugar, yo creo que basta con la explicitación de la información que usted ha entregado. Usted ha sido invitado a esta comisión, cuenta con el respeto de todos y todas, y lo que queremos es escuchar su punto de vista respecto a la acusación, y cada uno verá cómo la pondera y cómo la valora. Pero yo no quiero que quede la sensación, porque no creo, y espero representar al diputado Lonto, al diputado Prieto, que no hay un juicio respecto de su imparcialidad en la exposición que va a hacer, sino simplemente se ha pedido que se haga público, porque no hay una obligación de transparencia de ciertos hechos, para el conocimiento de la comisión y quienes siguen la comisión. Diputado Castro, le ofrezco la palabra. Sí, yo quiero, presidente, aclarar que esta no es una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, en la cual se analizan hechos y se cita a determinadas autoridades del órgano del Estado y se les pide declaraciones a todos de conflictos de interés o de inhabilidades respecto a la causa que está en esa comisión investigadora. Esta es una comisión que estudia una acusación constitucional, de modo que a mí, siendo de carácter distinto, a mí no me parece, caso a caso, que se interrogue a cada invitado que de buena voluntad trata de venir a dar su punto de vista en su condición de constitucionalista o en la condición que sea, el punto de vista jurídico, que es distinto a las partes. Estamos en una fase, entiendo yo, presidente, que no estamos todavía escuchando a las partes en la litis trabada, que es una fase posterior de esta comisión. Y por tanto, a mí me parece improcedente hacer esta suerte de interrogatorio previo a cada invitado, porque no solamente es absurdo a mi juicio, cuando se trata de dar una opinión de contenido y no una opinión que sea en favor o no de las partes. Aquí las listas de invitados que nosotros hemos propuesto tienen que ver con el mérito del problema que tenemos que resolver. Entonces, yo no quisiera que se someta a una situación poco decorosa, poco adecuada, y yo no comparto, no estoy de acuerdo en que esto sea un estándar de la comisión, que cada uno que se invite y se sienta aquí a declarar, poco menos que se le pida un certificado de inhabilidades y conflicto de interés. Me parece que eso no corresponde, sobre todo con destacadas autoridades que estamos teniendo del mundo jurídico, someterlo a esa condición. Aquí yo les pido a quienes han hecho estas preguntas que nos quedemos con el fondo y el mérito de las opiniones. Ya vendrá el momento que tendremos que evaluar esto y tendremos la litis trabada con también abogados que están por lado y lado para poder resolver. Gracias, diputado Castro. Efectivamente, esta no es una comisión investigadora, se ciñe por otras reglas, y quienes han sido invitados por los respectivos diputados integrantes de la comisión lo hacen porque se ha estimado por parte de esos parlamentarios que pueden ayudar a ilustrar el mérito de la cuestión que tenemos que resolver.
no puedo negarle a ningún diputado que haga y pregunte lo que estime pertinente. Por tanto, no estoy en condiciones de exigirle a nadie que no haga las preguntas que estime de rigor. Y el profesor Aldunate ha tenido la deferencia exactamente de responder a la pregunta que le ha sido requerida. Y ahora, profesor Aldunate, con el mayor respeto, lo invito a que nos haga su exposición y le agradezco una vez más su presencia en esta comisión. Muchas gracias, señor presidente, y tomaré nota de lo que usted me indica respecto del protocolo o procedimiento para dirigirme a los miembros de la comisión. Bien, dicho esto, quisiera en primer lugar comenzar suscribiendo completamente la exposición y las conclusiones del profesor Enrique Navarro, en quien reconozco un experto en materia de derecho constitucional de la judicatura, y me merece además mi mayor respeto. He seguido con mucha atención su exposición y me ha descargado de varias cosas que yo quería decir. Menos de las que él tenía para decir, no llegaba tanto, pero quiero decir que eso facilita mucho mi exposición. En segundo lugar, mientras hablaba el profesor Navarro, tomé particular nota de la intervención, señor presidente, del diputado Alarcón, en el sentido de tratar de hacer una exposición lo más clara e ilustrativa posible, y en lo posible sin ir dentro de lo que se puede, prescindiendo de los criterios del lenguaje a veces un poco más técnico que utilizamos los abogados. Y yo quisiera comenzar mi exposición, señor presidente, no sé si podría hacerlo, tengo la opción, pero quisiera pedir su autorización para compartir pantalla, ¿sí? Y quisiera poner un caso distinto al que convoca a esta comisión, pero que tiene la misma estructura y creo que es bastante más fácil de entender en términos de qué es lo que ha sucedido con la conducta de la ministra Donoso y qué es lo que se le imputa, y luego iré al análisis ya más jurídico, ¿no es cierto? Supongamos que yo tuviera una ley que otorgara un beneficio, pensando en que estamos de cara quizás a un proceso constituyente y va a aparecer el debate sobre derechos sociales. No sé si se ve adecuadamente, señor presidente. ¿Sí? Bien. Supongamos que esa ley dice que toda persona tiene derecho a acceder a una vivienda si tiene 5 años en el sistema de postulación, si tiene un ahorro mínimo de 30 UF y si está al día en el cumplimiento de sus deberes laborales, tributarios y alimentarios, ¿no es cierto? Y una comisión tiene que verificar el cumplimiento de estos requisitos. Dentro de la carpeta de antecedentes, ¿no es cierto?, hay un informe ambiental sobre un riesgo de derrumbe que afecta a una de las casas a la que está postulando una persona, y la comisión, teniendo a la vista este informe, evalúa si está dada la procedencia de los requisitos A, B y C y le otorga esa casa a esa persona. Y luego esa persona es afectada efectivamente por el riesgo del que daba cuenta el informe medioambiental, la casa se derrumba y la persona muere. Y entonces lo que hacemos es acusar a la comisión por no haber tomado en cuenta el informe medioambiental sobre riesgo. Esa estructura es exactamente la que estamos viendo en esta acusación constitucional, ¿no es cierto? Voy a volver después, si se estima pertinente, a esta imagen, a este ejemplo, pero lo que yo quería señalar, señor presidente, aquí es que si nosotros vamos a lo que ha sucedido en este caso tiene exactamente la misma estructura y la acusación en el fondo recaería en el ejemplo que yo acabo de mostrar, en el hecho de que ex post aprobación del derecho a acceder a la vivienda, en este caso una vivienda en particular, ha sucedido un evento que quizás pudo haberse previsto con un informe cuya consideración no era obligatoria para los miembros de la comisión. Dicho esto, voy a complementar en algunos puntos el análisis que ha hecho el profesor Navarro, para ir un poco más atrás quizás de dónde nace la expresión notable abandono de deberes y a qué se refiere. Si ustedes toman este ejemplo que yo he puesto, se dan cuenta que la comisión da lo mismo que sea una comisión administrativa, o sea que esté resolviendo como una autoridad administrativa,
o si es una comisión tipo panel judicial que tiene que definir en definitiva pronunciarse sobre el derecho a través de una sentencia. La acusación plantea que aquí hay una actuación administrativa y eso no es ningún problema para efectos del análisis que yo voy a hacer. ¿Por qué? Porque cuando se llega a la causal de notable abandono de deberes y uno estudia cuáles eran los términos que venían en la Constitución de 1823 y en la de 1828, todos son consistentes con la idea de que los jueces pueden ser acusados por incumplimiento de sus deberes. ¿Cuál es históricamente el origen de la idea de cumplimiento de sus deberes que sustenta el Estado de Derecho? Un cumplimiento de deberes que sea compatible con la independencia judicial. ¿Qué implica esto? Esto implica justamente desde por lo menos el año 1701, que es donde nace formalmente o declaradamente la institución en el Reino Unido o Inglaterra para esas alturas, que los jueces y juezas están sometidos a un cierto estándar de actuación. Ese estándar de actuación es el que luego se va desglosando en los distintos elementos que el profesor Navarro señaló que la jurisprudencia y la doctrina, ¿no es cierto?, han ido configurando. ¿Y esto por qué es importante? Porque dentro de esos estándares de actuación está el hecho de que se debe preservar la independencia. Y esto es importante por la sencilla razón de que nuestro ordenamiento jurídico tiene, ¿no es cierto?, aun cuando de manera no tan ostensible, tiene una definición de cuál es el estándar del ejercicio de la profesión legal, que, repito, aplica a jueces tanto en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales como no jurisdiccionales, cuando alude a la forma como los fiscales judiciales cumplen sus funciones. ¿Por qué? Aquí lo relevante no es que sean funciones judiciales o de fiscalía, sino que es el estándar que asegura la independencia. ¿Qué es lo que dice el artículo 360 del COD? Que la fiscalía judicial es en lo tocante al ejercicio de sus funciones independiente. ¿Y cómo se garantiza la independencia en el ejercicio de la profesión legal? Lo mismo lo dice a continuación el Código Orgánico, defendiendo los intereses que le están encomendados en la forma en que sus convicciones se lo dicten, estableciendo las conclusiones que crea arregladas a la ley. Esa es la esencia, entonces, de aquello a lo que ya se ha referido de alguna manera el profesor Navarro, en el sentido de que el núcleo de la decisión judicial por parte de los jueces tiene que estar justamente arreglada a sus convicciones y a la forma como ellos interpretan la ley. En este punto, entonces, lo que uno debiese hacer es decir cuál es el ámbito, o examinar cuál es el ámbito del notable abandono de deberes como causal constitucional. El primer análisis que uno tiene que hacer ahí es si existe efectivamente un deber transgredido. Yo quisiera ir aquí o detenerme un poco en los dos capítulos de la acusación. El segundo capítulo de la acusación, parto por el final, es la infracción a un presunto deber de control de convencionalidad. Para dejarlo en claro y no usar los términos técnicos, ese control de convencionalidad no es una obligación que esté jurídicamente afiatada, o sea, cierta en nuestro ordenamiento jurídico. Es una cuestión que se debate a nivel doctrinario a partir de la creación de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha sido sometida a escrutinio por muchos profesores de Derecho Internacional porque para su construcción la Corte Interamericana se desvincula del propio texto de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay reglas expresas en la Convención Americana que dan lugar a poner en tela de juicio la idea del control de convencionalidad. O sea, lo primero que quiero dejar en claro es que el capítulo segundo, si lo ponemos en sencillo, se basa no en el derecho chileno, sino que en lo que algunos autores han escrito a partir de algunas afirmaciones que la Corte hace sobre el control de convencionalidad. O sea que lo primero es que el segundo capítulo, de alguna manera, carece completamente de sustento en nuestro ordenamiento jurídico. Respecto del primer capítulo, ¿no es cierto?, se habla de una falta de deber de imparcialidad. Aquí es curiosa la acusación porque en esa falta del deber de imparcialidad a veces se habla de una
forma de entender o aplicar el derecho y otras veces se habla directamente de infracción a la ley, ¿no es cierto? Pero en esta parte yo creo que es más sencillo ir simplemente a lo que decía la ley que estaba vigente en el momento de que la comisión tomó su decisión. Por eso yo puse este ejemplo al inicio, el ejemplo del derecho a la vivienda, y, señor presidente, llamaría a tener en cuenta esa estructura al momento de examinar qué es lo que disponía el decreto ley respectivo en el momento en que la comisión tomó su decisión. Y decía el artículo 2, todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de 1 año de duración tiene derecho a que se le conceda su libertad condicional siempre que se cumpla con los siguientes requisitos. La misma estructura del ejemplo que puse. Haber cumplido la mitad de la condena, que se le impuso por sentencia definitiva, etc. Segundo, haber observado conducta intachable en el establecimiento penal, según el libro de vida. Tercero, haber aprendido bien un oficio. Y cuarto, haber asistido con regularidad y provecho a la escuela del establecimiento. El artículo 2 no contempla ninguna mención a los informes, tal como el ejemplo que yo puse no contemplaba ninguna mención al informe medioambiental. De tal manera que lo que tiene que hacer, ya sea una autoridad administrativa, ya sea una autoridad en ejercicio de funciones jurisdiccionales, cuando evalúa el actuar de una o más personas en la aplicación de este decreto ley, tiene que ir al artículo 2 y ver si procedieron conforme a lo que dice el artículo 2 o no. Y justamente lo que hizo la comisión fue examinar todos los ítems que la ley le encomienda o le encomendaba en ese momento examinar. Cumple 1, cumple 2, cumple 3, cumple 4, por lo tanto cumple con todo. Ahí está la motivación que pide la ley. No la consideración de elementos que no están en la ley y que producen un efecto ex post, como en el caso del ejemplo que yo he planteado. Es bien interesante que si uno lee con detención la acusación constitucional, se da cuenta de que hay la cita de un fallo de la Corte Suprema que la acusación utiliza para justificar el hecho que la comisión debió haber tomado en cuenta los informes psicosociales. Puede ser que yo esté equivocado, señor presidente, pero cuando uno lee el fallo, lo que dice ese fallo justamente es que al tomar en consideración estos informes para tomar una decisión, se está exigiendo un requisito que la ley no exige. O sea, lo que dice el fallo es justamente lo contrario de lo que está sosteniendo la acusación. Lo que está diciendo el fallo, justamente, es que la consideración de esos informes como un elemento determinante para otorgar o no otorgar la libertad es ilegal. Así que habría que decir claramente que no hay ningún deber. Y un segundo elemento, tomando en cuenta que estamos analizando la causal de notable abandono de deberes, un segundo elemento es que en ese momento, ustedes recordarán, señor presidente, señores diputados, estimados colegas, que hubo un gran debate por la cantidad de libertades condicionales otorgadas. Y ahí el Congreso pudo haber adoptado dos caminos, ¿no es cierto? Pudo haber dicho, efectivamente, aquí quienes otorgaron estas libertades condicionales se apartaron de la ley y por lo tanto se pueden acusar constitucionalmente. O bien pueden haber dicho, bueno, está mal la situación, la base legal, y por lo tanto tenemos que modificar la base legal para que esto no se repita. Y eso fue exactamente lo que se hizo. Se modificó la base legal existente. Al modificarse la base legal existente, lo que se estaba reconociendo es que los jueces y la comisión en general había procedido conforme a lo que existía en ese momento, que era la idea de que este beneficio, entre comillas, era un derecho. Por lo tanto, mal podría imputarse la existencia de un deber cuando el deber no está, no aparece de ninguna parte, y en segundo lugar, cuando hubo un reconocimiento explícito a través de la aprobación de esta nueva ley, de esta modificación al régimen de libertad condicional, que los jueces habían fallado o que la comisión había fallado, ¿no es cierto?, conforme a esa regulación. Luego, si existiera el deber, que como digo es imposible encontrar, ¿no es cierto?, la acusación habla de un deber genérico de imparcialidad,
no justifica cómo habría una falta de imparcialidad, siendo que a todas las personas se les dio el mismo tratamiento, que es como el sentido común de la imparcialidad, ¿no es cierto? Que a las personas no se hagan distinciones por consideraciones específicas de afecto, amistad, etcétera, ¿no es cierto? Luego, si hubiera ese deber, que no es posible identificar, tendría que haber un abandono. Y aquí nuevamente entramos a la idea de que, bueno, lo que tiene que hacer la comisión es evaluar la procedencia de los requisitos, en qué medida hay un abandono, simplemente porque se constata que los requisitos están, y luego lo que se está pidiendo retroactivamente, y digo retroactivamente porque esto se hace no porque haya habido un proceso de investigación previo, sino que exclusivamente a partir de la mediática muerte de Ámbar, que está incluido como una parte importante de la acusación, ¿no es cierto? Ahí se empieza a examinar qué es lo que se hizo posteriormente y se incluye esta idea de que debió haberse considerado algo que en ese momento el ordenamiento jurídico no exigía incorporar en el análisis, ¿no es cierto? Y que ya la jurisprudencia había dicho que si se exigía, escapaba a los márgenes de la ley, ¿no es cierto? Entonces, abandono, ¿en qué sentido? En el sentido simplemente de aplicar el estándar que había mencionado antes, en el sentido que a lo menos la convicción estimó que había una interpretación, que era la interpretación literal, si ustedes quieren, tal como la ley estaba, de cómo debía aplicarse este decreto ley. O sea, la comisión aplicó el decreto ley tal como está. Es muy raro pensar que la aplicación del decreto ley tal como está es un abandono de un deber. Y por último, para que se configure la causal, suponiendo que pudiéramos encontrar un deber, que como he dicho está ausente, y que pudiéramos suponer también o asumir que ha habido un abandono simplemente por el hecho de aplicar la ley como está, según cualquiera puede leer, ¿no es cierto? Uno tendría que decir que aquí ha habido un notable abandono. ¿Cuál sería el elemento de notabilidad aquí? Simplemente aplicar la ley con el criterio que emana de su texto de manera pareja y uniforme, ¿no es cierto? ¿Dónde estaría lo notable? Entonces, ahí hay un tercer elemento que desde el punto de vista de la causal constitucional no aparece no aparece configurado de ninguna manera. No hay deber que se haya abandonado. Incluso suponiendo que haya algún deber, no vemos cómo se configura algún tipo de abandono. E incluso si por abandono fuera una cuestión de interpretación, tampoco podemos calificarlo de notable. Por lo tanto, haciendo un poco el desglose o la cirugía de los aspectos que ya había anticipado el profesor Navarro, yo creo que ahí hay un punto bastante importante. Hay que recordar que la causal de notable abandono de deberes es una garantía estatutaria de los jueces. ¿Qué significa que sea una garantía estatutaria de los jueces, en este caso de los magistrados de los tribunales superiores de justicia? Que se aplica a su cargo, con independencia de qué función nosotros estemos evaluando al momento de proteger el estatus o el cargo. ¿Por qué? Porque justamente es una garantía para evitar que los jueces puedan ser removidos por consideraciones que no estén estrictamente vinculadas a estas ideas de desapego o falta a un estándar profesional mínimo en el desempeño de sus funciones. Como citaba el profesor Navarro, ¿no es cierto?, Alejandro Silva Bascuñán siempre vinculó o permitía vincular o proponía vincular el notable abandono de deberes a figuras como las que están en el Código Orgánico de Tribunales en el artículo 324. Prevaricación, torcida administración de justicia. O sea, figuras particularmente graves que me parece que escapan completamente a la idea de que una comisión aplique la ley tal como la ley viene redactada y tal como posteriormente se reconoce que requería de modificaciones al haberse hecho la respectiva modificación legal. Por último, señor presidente, quisiera hacer un par de observaciones respecto de la acusación misma, porque la acusación me llamó mucho la atención que trata de explicar por qué se acusa a la ministra Donoso simplemente por ser la única integrante de la comisión que está sujeta a responsabilidad constitucional, siendo que los otros miembros de la comisión pueden estar sujetos a otro tipo de responsabilidades. La pregunta sobre la responsabilidad
pasa absolutamente por alto que la cuestión de fondo es que aquí estamos ante un acto de un órgano público, de un órgano colegiado. Los actos de los órganos colegiados, ¿no es cierto?, no se pueden imputar directamente a cada persona cuya intervención es irrelevante o indiferente para el resultado final. En esta comisión, todos los miembros tienen la misma capacidad de voto. La presidencia no da derecho dirimente ni da derecho decisorio. Por lo tanto, si uno piensa que el acto es un acto de la comisión y uno mentalmente extrae a la ministra Donoso de esa comisión, o su voto, que pudo haber votado a favor, en contra, el resultado es exactamente el mismo. Entonces, allí hay un problema en el sentido de que se hace recaer una responsabilidad constitucional personal en alguien por un acto que no es de su responsabilidad personal, sino que es la responsabilidad de un órgano colegiado que incluso en esta situación concreta habría adoptado la misma situación sin ella porque, como digo, fue unánime. No es que la ministra Donoso haya aportado el tercer voto en un 3-2, ¿no es cierto?, el voto que causó la diferencia, ¿no es cierto? Yo quisiera destacar ese punto porque es un punto que no es menor. Y por último, ¿no es cierto?, hay que tomar en cuenta también algo que ya está de alguna manera mencionado, pero que tiene en general que ver con la idea de principios de justicia y la forma como evaluamos los abusos de poder, porque aquí no se está, si uno mira la acusación, no es que se esté presentando en el ejercicio de una función que durante todo este tiempo estuvo consciente de algún tipo de reproche, sino que solamente surge con ocasión de hechos acaecidos 3-4 años después de la decisión de la comisión. O sea, en rigor, se está tratando de imponer una responsabilidad con efecto retroactivo. Y eso como principio me parece complejo, aun cuando el juicio o responsabilidad constitucional no esté sometido a las mismas reglas que el juicio penal, la idea de que alguien tiene que responder por un hecho o un acto que en su momento no se consideró reprochable, pero que deviene reprochable después de 3 o 4 años después por actos que no estuvieron en su ámbito de dominio, o sea, que no pudo manejar o determinar, me parece grave que se siente ese precedente, particularmente tomando en cuenta, señor presidente, que los jueces pueden durar buen tiempo en sus cargos. Recuerden que la regla de inamovilidad la regla de duración del cargo los deja hasta los 75 años, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cualquier juez en cualquier momento, entonces, estaría sujeto a un cambio, a una responsabilidad constitucional si simplemente cambia el criterio político de sucesivas cámaras, en que haya cambios parlamentarios, producto de las elecciones, y en que a su vez cambie la forma en que se valora la aplicación del derecho por parte de los jueces o el ejercicio de sus funciones en ámbitos que no sean jurisdiccionales. Por lo tanto, ahí también hay una cuestión que cabría examinar desde el punto de vista de la responsabilidad constitucional que se quiere reprochar. Esa es la responsabilidad por el acto de la Comisión el año 2016 o por consecuencias indeseadas y que todos nosotros, ¿no es cierto?, lamentamos el año 2020. En conclusión, señor presidente, termino. Junto con reiterar que suscribo plenamente los conceptos del profesor Navarro, creo que aquí no es posible identificar ningún deber que exista en relación con, más allá de lo que la comisión hizo en su momento. No hay ningún deber omitido o no cumplido. No hay, por lo tanto, ningún abandono, y mucho menos de manera notable. Y lo que yo aprecio desde el punto de vista del estándar constitucional que obliga tanto a un juez en función jurisdiccional como en sus funciones administrativas a aplicar el derecho según su convicción, según su leal saber y entender. Y en este caso, además, ese leal saber y entender fue ni más ni menos lo que la ley decía en su letra. O sea, ni siquiera es que el juez, o en este caso la ministra Donoso, haya hecho un alambicado ejercicio interpretativo, sino que justamente hizo lo que muchas veces se reprocha que los jueces no hacen, y es que la comisión aplicó el decreto ley tal como el decreto ley estaba escrito.
Eso es todo, señor presidente. Gracias, profesor Aldunate. A continuación ofrezco la palabra a los señores diputados para formular preguntas. Diputado Juan Luis Castro. Gracias, presidente. Bueno, felicitar a ambos expositores que han sido muy claros en su punto de vista. Y quiero plantear las preguntas para los dos. Primero, ¿qué opinan cada uno de ellos de las tendencias que ha habido de distintos gobiernos? Diputado Castro, ¿está ahí? Ah, Si no, apague la imagen, diputado Castro, no escuchamos la pregunta. Se quedó... Ahí sí, ¿me perfecto. escucha? Sí, perfecto. Ya. Preguntarles a los invitados qué opinan de la tendencia del Ejecutivo en distintos momentos a sacar reos de las cárceles y por lo tanto facilitar el camino de ciertas leyes que permitan precisamente las libertades condicionales. Eso el legislativo, cuando nos ha tocado, lo hemos acogido en general como planteamiento. Entonces, dicho eso, el punto es preguntarles de qué manera hoy existe o no existe, que es mi impresión, pero me gustaría saber la opinión de ustedes, un monitoreo de lo que ocurre dentro de la conducta de los penales respecto a cada reo y respecto a que finalmente llegan estos informes de gendarmería cuyo carácter, algunos han dicho que es vinculante, otros que no, pero me da la impresión, y quisiera ahí preguntarles también, sobre las precariedades, las limitaciones, las restricciones, los niveles de estandarización que tienen al parecer los informes de gendarmería, que al momento de presentarse a las comisiones de libertades condicionales restringen bastante el universo de información del mérito del caso a caso. Quiero preguntarles sobre eso, si el carácter de estos órganos, de estas comisiones de libertades condicionales, a juicio de ustedes, y más allá de este caso, está profundizando o ahondando en el mérito de los informes de gendarmería, o más bien aquí hay un relato que hace una persona dentro de esa comisión muy sucinto, con un formulario en su mano muy sucinto que viene de gendarmería, con un criterio que viene relativamente en los mismos términos para uno y otro caso, y por lo tanto, ¿de qué manera esos volúmenes son en su mérito, caso a caso, resueltos? A mí me preocupa que esa condición de la falta de elementos de prueba en cada caso para meritar o no sean suficientes. Quisiera saber la opinión de ustedes al respecto y de qué forma eso tiene que ver con la mejor resolución que ha adoptado en este caso la comisión que vio, presidida por la magistrada Donoso, el caso del señor Bustamante, que fue finalmente liberado. Gracias, presidente. Gracias, diputado Castro. Diputado Lonton. Gracias, presidente. Mis preguntas van a ir dirigidas al profesor Navarro por las razones que expuse previamente en relación al profesor Aldunate. Presidente, sí, tenía unas dudas en relación a que el profesor señalaba que hoy día sería vinculante el informe de gendarmería. Si es vinculante hoy día el informe de gendarmería, ¿cómo se entiende que la ministra Donoso insista en decir que no es vinculante, que no considera los informes y que esto sigue siendo un derecho? Y le cito parte del fallo del voto de minoría de marzo de este año a propósito de la libertad de Luis Carrasco Tapia. Por otro lado, si señala que es un derecho, ¿por qué hasta el 2016, incluso después, se seguían rechazando las libertades condicionales en base a el contenido del informe psicosocial de gendarmería, principalmente en base a que dicho informe establecía la peligrosidad y el nivel de reincidencia, psicopatía, entre otras cosas, que era un elemento relevante para poder dejarlo en libertad? ¿Cómo congeniamos el artículo 2, en que usted, profesor Navarro, señalaba que es un derecho, con el artículo 1, que habla de que la persona tiene que estar rehabilitada, reinsertada, corregida? Y por otro lado, ¿cómo congeniamos también ese derecho con el artículo 3, que es el artículo por el cual Hugo Bustamante recupera la libertad, en que la libertad condicional se podía optar
en su caso, después de 10 años, cuando tenía penas superior a 20 años, en ese caso, y cito el inciso, no lo tengo enfrente, pero más o menos, dice, se podrá conceder el beneficio de la libertad condicional. Es decir, en el caso específico de Hugo Bustamante, no era obligatorio entregar la libertad condicional, a pesar de que cumplía los requisitos objetivos, y habla de un beneficio. Y por otro lado, profesor Navarro, lo último que opina de que la resolución que otorgó la libertad, el 2016, la libertad condicional, la que tenemos a nuestra disposición, que es la de abril, no sea fundada, es decir, no tenga considerando, es decir, no se justifique el por qué 528 informes negativos, la totalidad de ellos, porque no estamos hablando de uno, estamos hablando de la totalidad, no fueron considerados, no fueron puestos a la vista, o sea, o no fueron puestos a la vista, o teniéndolos a la vista, no fueron considerados, lo que eso me parece aún más grave, considerando el contenido de algunos de ellos. ¿Qué le parece que una resolución administrativa no esté fundada, sobre todo cuando se trata de dejar en libertad a delincuentes de tanta peligrosidad? Eso, presidente. Gracias, diputado Longton. ¿Alguna otra petición de palabra de diputados, diputadas? ¿No? Bien, le ofrezco la diputado Alarcón. Muy breve, quiero agradecer la exposición, que no hubo un lenguaje técnico excesivo y entendió todo. Y por lo tanto la gente común habrá entendido. Gracias. Gracias, diputado Alarcón. Bien, no habiendo más preguntas a los señores diputados y diputadas, ofrezco la palabra en primer lugar al profesor Navarro y luego al profesor Aldunate. Profesor Navarro. Muchas gracias, presidente, honorables diputados. Me hago cargo de las dos preguntas. En relación a lo que pregunta el honorable diputado Castro, efectivamente yo creo que en materia de cumplimiento de sentencias y el monitoreo de las mismas y el monitoreo de las conductas de los reos, nuestro país, en general el Estado, es bastante deficitario. Eso es indudable y hay estudios, yo no soy penalista, pero hay estudios que lo han acreditado de manera evidente. Se supone que la pena tiene una función ejemplarizadora y rehabilitadora. Lamentablemente en nuestro país es bastante poco lo que se cumple esta última. Y por tanto sí creo que hay un tema pendiente en cuanto al cumplimiento y al seguimiento de las sanciones, y ahí hay un tema pendiente como Estado independiente de los gobiernos de turno, de analizar ese aspecto. Chile es uno de los países que tiene más reos, ¿no es cierto?, por número de habitantes a nivel mundial. O sea, hay situaciones bien particulares que se presentan en nuestro país. En cuanto a las limitaciones respecto del informe de Gendarmería, el informe de Gendarmería normalmente, como se ha señalado, es un informe muy genérico, a veces es muy similar unos a otros, digamos, salvo un par de frases, digamos, que van incluidas, y eso creo que también afecta la adecuada resolución del conflicto. Pero reitero, en relación a la pregunta del diputado Castro, efectivamente creo que el Estado como tal tiene un deber pendiente en cuanto al cumplimiento de las penas efectivas y al seguimiento de los reos. No es lo que ocurre en otros países como Alemania o Estados Unidos, lamentablemente. En cuanto a la pregunta del honorable diputado Longton, y respecto al informe, el informe de Gendarmería no es que sea incluso hoy día vinculante, sino que yo tengo que hacerme cargo del mismo. Eso es lo que establece la normativa. En su momento, hoy día inequívocamente es un beneficio. En su momento se hablaba de que era un derecho o un beneficio. Muchos hablaban de que era un derecho que yo tenía que cumplir básicamente con la normativa. Y hoy día, además, expresamente la norma exige que sea fundada. Eso quedó plasmado con la modificación del año 2019. Pero en mi opinión, en la actuación concreta y en el hecho basal, por así decirlo, de la acusación, que es una libertad concreta que se otorga a una persona que tiempo después ejecutó un acto terrible,
contra una menor, digamos, que a todos nos duele, digamos, y nos afecta muy severamente. Bueno, eso, lo que correspondía como miembros de una comisión formada por jueces era resolver conforme a la normativa que establecía el ordenamiento, y en mi opinión se actuó adecuadamente conforme a los criterios que establecía la normativa, y que hoy día están más reforzados precisamente porque el informe de Gendarmería, si bien no es vinculante, yo tengo que hacerme cargo, y si lo desvirtúo tengo que señalarlo e invocarlo. Y yo creo que ahí también hay un tema pendiente, reitero, porque los informes a veces son muy genéricos y pueden ser aplicables a distintos tipos de reos o condenados. Y eso sería dable esperarlo con mayor rigor por parte de Gendarmería. Eso es lo que puedo responder. Muchas gracias. Diputado Castro. Don Juan Luis, el diputado Marcelo Díaz salió unos minutos, si puede seguir presidiendo. Le ofrezco la palabra al profesor Dunate para responder las preguntas respectivas, por favor. Muchas gracias, señor. Entiendo que está presidiendo, señor diputado Castro. Sí. Gracias, señor presidente. En relación a su consulta, dos observaciones. Una, no soy experto en el ámbito del cumplimiento penitenciario y el derecho administrativo penitenciario. Por lo tanto, lo que voy a responder tiene que ver solamente con mi conocimiento en ámbitos de cursos sobre esta materia en el tiempo que me tocó servir a cargo de la Academia Judicial. En los cursos sobre derecho penitenciario, ejecución y cumplimiento de pena, me tocó interactuar con funcionarios de Gendarmería, y a partir de su consulta lo que yo podría responder es que tengo la impresión de que la calidad de los productos, incluyendo en este caso los informes que se producen en diversas instancias, es muy variable. En general, el sistema penitenciario en Chile es de una precariedad notable, pero dentro de esa precariedad hay además mucha heterogeneidad. O sea, hay centros penitenciarios, centros de reclusión, centros de internación, que tienen una dotación de profesionales y una cantidad de personas privadas de libertad que le permiten algún grado de cumplimiento de las disposiciones legales que prevén este tipo de instrumentos, mientras que en otros están absolutamente sobrepasados, y como señalaba el profesor Navarro, a veces simplemente se trata de herramientas elaboradas con poco pozo, con poco fundamento. Por lo tanto, uno se encuentra de base con el hecho de que la valoración del peso del informe en estos casos, a su vez requeriría de un proceso previo de validación o certificación de su calidad, por así decirlo, en términos muy genéricos, de su calidad técnica. Como digo, en algunos casos sí podemos decir que es un trabajo consistente, y en otros casos, por diversas razones que normalmente no son de responsabilidad del profesional o de los funcionarios que están involucrados, no se pueden producir informes, digamos, verdaderamente confiables. Menos todavía en el ámbito del que estamos hablando, porque usted, entiendo, señor diputado, señor presidente, que es médico. Las condiciones bajo las cuales se puede hacer una evaluación psiquiátrica de una persona privada de libertad son muchísimo más complejas que las de una persona en un entorno normal, ¿no es cierto? Hay contextos de violencia, contextos de abuso, contextos de deprivación. Entonces yo diría que era lo que nos mencionaban, como digo, los funcionarios y los profesionales que nosotros tuvimos en algún momento. Por lo tanto, la conclusión general, que yo diría que la calidad de esos informes va desde informes bastante razonables hasta informes hechos pro forma con muy pocas posibilidades de un fundamento científico. Muy bien. Gracias, diputado Castro, gracias, profesor Aldunate. Ofrezco la palabra. Diputado Asensio, y luego diputado Olivera. Señor presidente, por su intermedio, aquí me quedó una duda. Bueno, primero agradecer las intervenciones del profesor Navarro y Aldunate, pero me quedó una duda, a ver si es correcto lo que entendí del profesor Navarro.
profesor Navarro sostiene que el año 2016 la libertad condicional es un derecho. Ya ahora, hoy día, ¿no es cierto?, es un beneficio por las modificaciones que sufrió la ley después. Lo único que quisiera es que me explique por qué el 2016 era un derecho. Porque esa es una discusión, a juicio mío, bastante relevante. Lo que vamos a analizar es el 2016, no la situación de hoy día, el 2016. En realidad, ¿por qué era un derecho en ese momento? Bien, diputado Olivera. Gracias, presidente. Muy buen día a todas y todos. Saludar a ambos profesores, el señor Navarro y el señor Aldunate. Y también me queda una duda que le quiero preguntar al profesor Navarro. Cuando él habla y dice que hay que hacerse cargo del informe, o sea, usted dice, me hago cargo del informe. ¿De qué manera y a quién se refiere cuando dice, me hago cargo del informe? Muchas gracias. Bien, le ofrezco la palabra al profesor Navarro. Gracias, presidente. En relación a la pregunta del honorable diputado Asensio, efectivamente la doctrina y la jurisprudencia entendía en ese momento que se trataba de un derecho, aunque la ley explícitamente no lo señalaba, pero siempre se entendió que por la forma y en la redacción apuntaba a un derecho que además emanaba de disposiciones de carácter internacional, de acuerdo al artículo 5 de la Constitución. Hoy día expresamente se otorga casuísticamente, y lo dice el legislador, que es un beneficio y por tanto tengo que verlo caso a caso. Esa es la explicación. En cuanto a la pregunta de la honorable diputada Olivera, cuando digo hacerse cargo del informe, lo que quiero señalar es que si en la resolución hoy día yo tendría que señalar por qué desvirtúo alguno de las afirmaciones que tenga el informe. O sea, si el informe es desfavorable, por ejemplo, ¿por qué no lo considero? Y eso tengo que justificarlo de acuerdo a la actual normativa. Muchas gracias, presidente. Gracias, profesor Navarro. Profesor Aldunate, ¿algún comentario al respecto? Presidente. Sí, tengo una... Profesor Aldunate, antes el diputado Asensio había levantado la mano. Diputado Asensio. Es que sobre el mismo punto del tema de si es un derecho o es un beneficio del año 2016, lo que ocurre es que entonces es solamente la jurisprudencia la que nos señalaba de que era un derecho, porque en el mismo 2016 ocurría exactamente lo que ocurre hoy día, se revisa caso a caso, porque si no, o sea, no era que llegaba a una resolución completa y decía Pedro, Juan y Diego, y todos los demás estaban en esta lista, y como entonces era un derecho, pum, se ponía un timbre y se otorgaba la libertad. No era así. Entonces, es que esa parte es la que me interesa. O sea, el 2016 igual se analizaba caso a caso, como se hace hoy día, porque hoy día ya está claro, ¿no es cierto?, de que es un beneficio. Pero el año 2016 igual se analizaba caso a caso, carpeta a carpeta. Usted consideraba o sea, todos sabíamos que el informe de Gendarmería no era vinculante, pero era evidente que todo el mundo sabía que los informes de Gendarmería estaban allí caso a caso. Ahora, si eran una copia de la otra o no, si los antecedentes, pero eran caso a caso. Es que ese es el punto que quiero poner, que era lo que correspondía en ese momento. Entonces, es solo la jurisprudencia la que estimaba que podía ser un derecho. No era la ley la que estaba señalándolo. Gracias, diputado Asensio. Profesor Aldunate. Sí, señor presidente, yo en este punto, en los pocos casos en que tengo una discrepancia con el profesor Navarro, porque si uno lee el decreto ley, en su artículo segundo, a la fecha que estaba en la fecha en que se otorgaron estas libertades, en su artículo segundo decía con toda claridad: todo individuo condenado a una pena privativa de libertad de más de un año de duración, ese es el requisito, de más de un año de duración, tiene derecho a que se le conceda su libertad condicional. Tiene derecho a que se le conceda su libertad condicional, siempre que cumpla con los siguientes requisitos, que son 4. Entonces, por supuesto que había un examen caso a caso, porque caso a caso hay que verificar que se cumplan esos 4 requisitos. Y luego es un derecho porque lo dice expresamente la ley. La disputa que hay sobre si era un derecho o era un beneficio tiene que ver con la forma que están redactadas los artículos siguientes, que van estableciendo modulaciones respecto de las exigencias de cumplimiento de pena cuando hay penas mayores a determinados rangos. Pero todas esas penas mayores a determinados rangos están dentro del ámbito de aplicación del artículo segundo,
porque son penas superiores a 1 año. Entonces, cuando uno interpreta sistemáticamente la ley, no es que en esos casos se esté cancelando la clara regla explícita en el texto de la ley, del artículo 2, que dice que la persona tiene derecho, sino que lo que se está agregando bajo una modalidad de redacción, dependiendo del tipo de delito o de la extensión de las penas, de las penas asignadas, es qué otros requisitos se tienen que cumplir en estos casos. Pero por eso yo decía, señor diputado, en mi exposición, que aquí en el fondo lo que se está reprochando a la comisión es haber aplicado la ley tal como estaba. O sea, es una cosa bastante increíble, porque lo que tendría que haber hecho la comisión para salvar el reproche sería haber dicho, mire, yo voy a tomar este decreto, voy a examinar los 4 requisitos que me impone el decreto y luego voy a decidir si otorgo o no otorgo las libertades condicionales conforme a un requisito que ni siquiera aparece mencionado en la ley, ni siquiera genéricamente. Porque ese es el punto. No es que los numerales 1 a 4 abran un campo para que la comisión evalúe, sino que establecen ciertos requisitos tasados. Si están esos requisitos, se debe dar. La motivación obviamente tiene que referirse a la exigencia legal. Si no se pide en la ley que haya un 5º o 6º requisito, en ese momento, y esa es justamente a lo que hacía referencia el profesor Navarro, en ese momento yo no tenía por qué hacerme cargo del informe. Por eso se cambió, porque significa que en ese momento no era una exigencia. Gracias, profesor Aldunate. Diputado Longton. Sí, al profesor Navarro. Entonces, ¿por qué se rechazaban las libertades condicionales por los informes? Si era un derecho. Esa es mi pregunta. O sea, si decían que era un derecho y que no se podían exigir más requisitos, ¿por qué se rechazaban las libertades condicionales en base al informe, las libertades condicionales? Es más, no solamente las rechazaba el Comité de Libertad Condicional, sino que después cuando iban de amparo, el amparo se rechazaba por el contenido del informe. Entonces, no es que estaban exigiendo un requisito más, sino que se hacía una aplicación armónica, integral de la ley, porque si no, no habrías puesto el previo informe del jefe del establecimiento. No habrías dicho, el artículo 1 que habla de rehabilitación, reinserción, habría estado de más. Y el artículo 3 también habría estado de más al decir que era un beneficio la libertad condicional. Entonces, mi pregunta es, la ministra Donoso, ¿podría haber rechazado la libertad condicional el año 2016? La podría haber rechazado. ¿Habría eso sido ilegal? No lo habría sido, porque habría tomado en consideración el contenido del informe, algo que venía haciendo todos los comités de libertad condicional a la fecha. Si el año anterior se habían acogido el 16%. O sea, acá el reproche es de que no se tuvo a la vista ningún informe de gendarmería. No se hizo examen respecto al contenido de ellos. Esa es la pregunta, profesor Navarro. Si era un derecho, ¿por qué se rechazaba en base al contenido de los informes previamente? Y por último, y lo había preguntado antes, si después del 2019 cambió la ley y se incorporó el informe en el artículo 2, ¿por qué la jueza, la ministra Donoso, seguía insistiendo en que esto era un derecho, cuando la palabra derecho no estaba en ninguna parte de la ley? Entonces, ¿cuál es el razonamiento para eso? Y el razonamiento para, después de incluso cambiar la ley, decir que el informe no importa. Porque recordemos que la ministra ha acogido casi el 100%, o yo no conozco amparo que no ha acogido en la Corte de Apelaciones. Entonces, mi pregunta es, si es un derecho, ¿por qué se rechazaba en base a los informes? ¿Y por qué después de que cambió la ley, la ministra sigue insistiendo en que esto es un derecho y que los informes no se consideran? Eso, presidente. Gracias, diputado Lonto. Diputado Castro. ¿Me está dando a mí la palabra? No, Castro. Castro. Perdón.
Pablo Castro. También lo tiene pedido. No se escucha. No, mientras resolvemos el problema de audio con el diputado Castro, le ofrezco la palabra al diputado Castro. Gracias, presidente. Quiero primero pedirle por su intermedio a la Secretaría que podamos agilizar la obtención de un par de diligencias que yo solicité en la primera sesión, que tienen que ver con el mérito de este asunto, que es el acta, si la hay, me imagino que la habrá, de aquella sesión de la Comisión de Libertades Condicionales en que se adoptaron los acuerdos referidos a el señor Bustamante. Y si existe una reglamentación o no en esa Corte de Apelaciones respecto al procedimiento a seguir en el análisis de los informes de Gendarmería cuando están a la vista 2 veces al año para resolver los casos en cuestión. Quisiera también que los artículos de la ley que ha sido señalado por el profesor Aldunate en cuanto a las condiciones, categorías, se nos puedan remitir, por favor, al señor secretario, a nuestro correo electrónico para ser precisos en esto. Y por último, solo preguntarle al profesor Navarro, ¿cuál es su opinión respecto a lo que significa el trasfondo de esta acusación constitucional, que naturalmente para muchos de nosotros es la primera vez que me toca integrar un órgano de este tipo, nos ha tocado con otros magistrados de la Corte Suprema, la inmensa mayoría no han prosperado, entiendo que solo una en 30 años, la de Cereceda, no hay más. Entonces, ¿qué significa o qué implica que un magistrado de corte de apelaciones se someta a un juicio eventualmente de una acusación constitucional por fallos de carácter jurisdiccional o administrativo, como en este caso? Gracias, presidente. Gracias, diputado Castro. Los documentos referidos a las distintas versiones de la ley ya están en el grupo WhatsApp, para que los puedan retirar de ahí y lo demás se toma nota. Diputado Castro, ¿tiene audio? No tiene audio, diputado Castro. Yo le recomiendo que se desconecte y vuelva a conectar. Mientras tanto, le doy la palabra al profesor Navarro. Presidente, sí, respondiendo a la precisión formulada por el diputado Asensio, cuando yo digo que se trataba de un derecho es porque así se entendió doctrinaria y jurisprudencialmente antes de la modificación de la normativa. Y eso no significa que se aplique pura y simplemente, sino que yo tengo que aplicarlo en la medida que cumpla, como señalaba el profesor Aldunate, con los requisitos y exigencias que establecía la ley, con los 4 requisitos que establecía el ordenamiento jurídico. Entonces, no es que, por eso que efectivamente yo tengo que verlo caso a caso, en la medida que se cumplían con los mismos. En relación a lo que pregunta el diputado Longton sobre los informes y que con posterioridad se han desconocido, lo que exige hoy día la normativa es que yo, reitero, me haga cargo, o sea, responda o controvierta las afirmaciones del informe. Eso es lo que hoy día tendría que yo cumplir de acuerdo a la normativa vigente. Y por tanto, el informe hoy día es un elemento que está expresamente señalado y reconocido en la normativa, y yo tengo que hacerme cargo, o sea, cuestionarlo, controvertirlo en caso que no esté de acuerdo con el mismo. Eso es un poco lo que establece la normativa legal. Y finalmente, respecto de lo preguntado por el diputado Castro, bueno, es un tema muy sensible. Efectivamente, las acusaciones constitucionales contra jueces, cuando contra un tribunal superior, un juez de un tribunal superior, infringe severamente, notablemente sus funciones. Esto ya se presentó en la famosa acusación de 1865 contra el presidente Manuel Montt, fue muy debatida, y eso generó un amplísimo debate con posterioridad. Y como bien señala usted, efectivamente, en los últimos 30 años, solo un solo caso, que fue el de Cereceda, si uno ve el debate que se produjo, se hablaba de se dijo por un diputado que era un ejemplo claro de un juez venal, y se hizo todo un análisis acerca de sus infracciones e incumplimiento de normas básicas administrativas por parte del juez, digamos.
Entonces, tiene que ser efectivamente una conducta de tal naturaleza y de tal magnitud que dé cuenta que el juez, la jueza del Tribunal Superior, Corte de Apelaciones, Corte Suprema, en realidad ejecute actos inaceptables o indignos de una propia autoridad judicial. Y no debiera ser por digamos, por la interpretación que hace de las normas y que yo estime que no sea adecuada, sino que tiene que ser algo mucho más fuerte e inequívoco. Y por eso incluso digo, en el caso de Cereceda, se adjetivizó y se dijo, mire, la infracción está debida esencialmente a que usted no dictó sentencia dentro de plazo, digamos, eso para ejemplificarlo. En el fondo, dar cuenta de incumplimientos de deberes inequívocos, objetivos, reiterados. Eso es un poco lo que estima la norma constitucional, precisamente porque el artículo 76 de la Constitución establece que en el presidente y el Congreso pueden inmiscuirse en las atribuciones propias de los tribunales, y una atribución propia al tribunal es resolver conforme a derecho. Muchas gracias. Gracias, profesor Navarro. El diputado Kast parece que cayó completamente el sistema. Diputado Presidente, Kast. una moción solamente. No Bien. sé si están escritas las presentaciones originales de ambos profesores hoy día, que se pudieran hacer llegar a los miembros de la comisión. Si es que estuvieran escritas, probablemente me da la impresión de que la del profesor Navarro estaba escrita, no lo sé, pero si fuera factible, ideal. Bien, se las vamos a requerir en la medida en que puedan facilitar la presentación inicial. Sería... Lo envío, presidente. ¿Sí? Bien, y ahí viene el diputado Kast. Vamos a ver si ahora tiene audio. Diputado Kast. Diputado Kast. Diputado Kast. No le oímos, diputado Kast. Bien. Muy bien. Si no hay más preguntas, y agradeciéndole a los profesores Aldunate y Navarro su comparecencia en esta comisión, se levanta por haberse cumplido el objetivo de la misma. Nos vemos mañana.